Capítulo 45. Jesús en Jotapata. Como Jesús quisiera alejarse de allí, le rogaban se quedase algún tiempo más. Se mostraban llenos de amor, y se sentían muy conmovidos. Jesús les dijo que tenía que ir a otros lugares para cumplir su misión. Le acompañaron un trecho del camino en compañía de sus discípulos, y luego los bendijo y se dirigió a Jotapata como a hora y media hacia el este. Era la tarde cuando Jesús llegaba. Delante de la ciudad se lavó los pies y comió en un albergue. Llegados a Jotapata los discípulos precedieron, y fueron a pedir las llaves de la sinagoga al jefe de ella para el maestro que quería enseñar. Acudió mucha gente. Los fariseos y los herodianos estaban llenos de expectativa para espiarlo en su enseñanza. Cuando estuvo en la sinagoga le hicieron preguntas sobre la proximidad del reino, sobre la cuenta y el cumplimiento de las semanas de Daniel, y sobre la venida del Mesías. Jesús tuvo una larga enseñanza de esto demostrando el cumplimiento de las profecías, y el término del tiempo, que era el presente. Habló de Juan y de sus profecías. Dijeron ellos, en tono hipócrita, que en sus enseñanzas y modo de obrar observase los usos de los judíos, que mirase por sí ya que sabía que Juan había sido tomado preso. Lo que él dijo del cumplimiento de las semanas de Daniel, y de la proximidad del Mesías y Rey de los judíos, era exacto, y era también el parecer de ellos, pero que no veían al Mesías por ningún lado por donde mirasen. Jesús había declarado las profecías en general sobre su persona, y ellos lo habían entendido así, pero se hacían los ignorantes. Como que no hubiesen entendido. Deseaban que él dijese claramente que era el Mesías para acusarlo. Díjole entonces Jesús, vosotros estáis fingiendo y sois hipócritas. Os apartáis de mí y me aborrecéis. Vosotros espiáis mis palabras y queréis con los saduceos hacer un nuevo complot, como en la Pascua pasada en Jerusalén. ¿Qué me estáis diciendo que me guarde de Herodes y me recordáis la prisión de Juan? Luego les mencionó a la cara todos los crímenes de Herodes, todos sus asesinatos, su temor en presencia del recién nacido rey de los judíos, su execrable matanza de los inocentes y su abominable fin, como también los crímenes de su sucesor, el adulterio de Antípes y la prisión de Juan. Habló también de la hipócrita y secreta secta de los herodianos, que están en combinación con los saduceos, y dijo que Mesías y que reino de Dios esperaban. Señaló en diversas direcciones y añadió, no podrán nada contra mí mientras no haya cumplido mi misión. Aún tengo que atravesar 2 veces la Samaria, la Judea y la Galilea. Habéis visto grandes prodigios en mí, veréis aún más grandes y quedaréis ciegos, a pesar de todo. Luego habló del juicio, de la matanza de los profetas y del castigo sobre Jerusalén. Los herodianos, que se guardaban de aparecer a la luz, se pusieron pálidos cuando Jesús habló de los crímenes de Herodes y publicó los secretos intentos de la secta. Callaron y abandonaron poco a poco la sinagoga, como también los saduceos que tenían en sus manos la escuela. No había aquí fariseos. Cuando estuvo solo con los 7 discípulos y el pueblo, enseñó largo tiempo aún. Muchos estaban conmovidos y decían que jamás habían oído tal enseñanza, y que Jesús enseñaba mejor que sus maestros. Estos se mejoraron y más tarde le siguieron. Una parte considerable del pueblo, en cambio, asustado por los herodianos, murmuraban e hicieron tumulto. Entonces abandonó Jesús la ciudad y se fue caminando con sus discípulos hacia el sur, por el valle, y subiendo en un par de horas un campo de cosecha entre Betulia y Genebris, entró en la casa espaciosa de un pastor del lugar. En esa casa había gente buena que ya le conocía. Las santas mujeres solían pernoctar aquí frecuentemente cuando iban camino de Betania, y los mensajeros paraban cuando iban y venían con partes de Jesús y de las santas mujeres. Capítulo 46. Jesús en el campo de cosecha de Dotaim. Jesús enseñó aquí en este campo haciendo comparaciones sobre el corte, la cosecha y el arado de las espigas. Es el mismo campo donde más tarde, pasando con sus discípulos, tomó algunas espigas desgranándolas para comerlas. Él iba de un grupo a otro de los trabajadores y hablaba del sembrador y del campo pedregoso. Porque el suelo estaba aquí también lleno de piedras. Decía que él había venido para juntar los buenos granos, y contó la parábola de la cizaña entre el buen grano. Comparó la cosecha con el reino de Dios. Contaba la parábola en los descansos del trabajo e iba de un campo a otro. Los tallos quedaban allí altos. Solo las espigas eran cortadas y atadas en forma de cruz.
Por la tarde tuvo una gran enseñanza delante de todos los trabajadores, terminada la cosecha, en una colinita. Con ocasión de un arroyo que allí corría, habló del curso manso y tranquilo que trae bendición, de la gracia que pasa, expresando que se debe dirigir esa gracia sobre el campo de nuestro corazón. Después envió a 2 discípulos de Juan hacia Ainón para que dijesen a los discípulos que allí estaban se fuesen a Macherus a tranquilizar al pueblo, pues sabía Jesús que se había producido un gran tumulto en Macherus por causa de Juan. En efecto, habían llegado muchos bautizándose a Ainón, y cuando oyeron que el profeta había sido tomado preso por Herodes, se dirigieron a Macherus y muchos empezaron a clamar que dejasen libre a Juan, que tenía que enseñar y bautizar. Arrojaron también piedras contra el castillo de Herodes, quien dio a entender que no estaba allí, mientras mandó a cerrar bien las puertas por los guardias. Por la tarde enseñó Jesús en otra casa de pastores, cerca de Genebris, haciendo comparaciones, entre otras la del grano de mostaza. El hombre en cuya casa se alojaba se quejó con Jesús de un vecino que le había hecho mucho daño desde hacía tiempo en su campo, obrando contra justicia. Jesús fue con el hombre al campo pidiéndole que indicara dónde y cuánto era el daño padecido. Era un pedazo bastante considerable de campo el que se le había quitado, y el hombre se lamentaba de que no podía entenderse con su vecino. Jesús le preguntó si con lo que tenía podía aún mantenerse él y su familia, y el hombre respondió que sí, que tenía una buena entrada, a pesar de todo. Replicó entonces el Señor que nada había perdido, que nada nos aprovecha, mientras se tiene para pasar la vida, eso basta, que aún diese más a aquel hombre insaciable para que contentase su hambre de bienes terrenos. Le dijo que todo lo que él dejase aquí con ánimo alegre para mantener la paz, lo encontraría de nuevo en su reino, que aquel hombre obraba de conformidad con su ideal, que era tener un reino sobre la tierra, y crecer y prosperar en este mundo, y que nada quería saber de otro reino, que tomase una enseñanza del proceder de aquel hombre, y viera dónde convenía engrandecerse, y que procurase adquirir y aumentar los bienes en el reino de Dios. Jesús tomó como punto de comparación un río, del cual dijo, si es impetuoso de un lado, come y saca tierra, destruyendo, y el otro, bien dirigido, puede fertilizar la tierra. Era una comparación como la del mayordomo, en cuya parábola se puede ver el deseo de riquezas y la avaricia terrena conseguidas con astucia y engaño, y lo que debe hacer el bueno para obtener los bienes espirituales. El bienestar temporal y terreno se ponía frente al espiritual y celestial. La enseñanza era algo velada, pero era para el caso de los judíos y su religión, porque todo lo entendían y lo apreciaban terrena y corporalmente. Era este el campo donde estaba el pozo de José, y Jesús contó un pleito semejante del Antiguo Testamento en el cual Abraham le dio de lo que pedía a Lot. Jesús, explicando esto mismo, dijo, ¿dónde están los hijos de Lot? En cambio, ¿no recibió Abraham todo por haber dejado aquello? ¿No se debe hacer, acaso, como Abraham? ¿No se le ha prometido a él el reino? ¿No lo ha recibido acaso? Y aquel reino no es sino una figura del reino de Dios, y el pleito de Lot contra Abraham es una figura del pleito de este hombre con su vecino, que obre entonces como Abraham, y se asegure el reino de Dios. Jesús citó el pasaje de esta cuestión entre Lot y Abraham, y Moisés, 13-7. Y habló largo tiempo de este asunto y del reino de Dios delante de todos los trabajadores reunidos después de la cosecha. Aquel injusto dueño del campo estaba presente con sus ayudantes, pero se mantuvo silencioso, a cierta distancia. Había este hombre aleccionado a los suyos para que interrumpieran a Jesús con algunas preguntas importunas. Así uno de ellos preguntó qué es lo que al fin pretendía con su enseñanza, y qué debería sacarse de todo eso. Jesús le contestó de modo que nada pudieron hacer con la respuesta. Dijo algo así como lo siguiente, para uno será esta enseñanza larga, para otro será corta, y siguió haciendo comparaciones de la cosecha, del sembrador, del recoger las mieses, del desechar la cizaña, y luego del pan y de la comida de la vida eterna. El hombre que recibió a Jesús siguió sus enseñanzas. No solo no acusó a su vecino, sino que puso sus bienes a disposición de la comunidad cristiana, y sus hijos fueron discípulos de Jesús. Había aquí mucha conversación sobre los herodianos, quejándose la gente de que todo lo espiaban, y que hacía poco habían acusado y llevado a los tribunales de Jerusalén a varios adúlteros de aquí y de Cafarnaúm, y que serían juzgados. Deseaban que semejante gente fuera alejada de entre ellos,
pues no podían conformarse de verse siempre espiados por los herodianos. Jesús habló abiertamente contra estos herodianos. Dijo a las gentes que se guardasen del pecado, pero también de los juicios e hipocresía de los demás. Que debe reconocer cada uno sus propios pecados antes de juzgar a los demás. Habló de la mala condición de esta gente y enseñó conforme al capítulo de Isaías, que se había leído el sábado pasado en la sinagoga, referente de los perros mudos que no ladran, que no evitan los pecados, y que desgarran a las gentes, y les dijo que esos herodianos acusaban, y llevaban a Jerusalén a los adúlteros, mientras su jefe y amigo Herodes vivía en adulterio. Enseñó también a las gentes cómo reconocerían a los herodianos. Había aquí en diversas chozas en los alrededores algunos enfermos y baldados por accidentes de trabajo. Jesús visitó estas chozas y sanó a los buenos, y les dijo que fuesen a su enseñanza y al trabajo. Ellos así lo hicieron, dando gracias y cantando alabanzas a Dios. Capítulo 47. Herodes y Juan en Macherus. Jesús envió desde aquí otros pastores hacia Macherus con encargo para los discípulos de Juan de decir al pueblo reunido en Macherus, que se dispersase, que este tumulto era ocasión de más dura prisión para Juan y podía ser causa de su muerte. Herodes y su mujer estaban entonces en Macherus. He visto que Herodes hizo llamar a su presencia a Juan Bautista. Herodes estaba sentado en una gran sala cerca de la prisión de Juan, rodeado de guardias, de empleados y de escribas, especialmente de herodianos y saduceos. Juan fue traído a través de un pasadizo a esta sala y estaba de pie delante de la gran puerta abierta entre los guardias. He visto a la mujer de Herodes, con gran osadía y desvergüenza y con sorna, pasar delante de Juan para ir a sentarse en su elevado asiento. Esta mujer tenía en el rostro un aspecto diverso de las mujeres judías. Todas sus formas eran mordaces y agudas, su misma cabeza en forma aguda y sus modales siempre en movimiento. Era hermosa y bien desarrollada, en su traje muy atrevida y provocativa y muy ceñidos al cuerpo sus vestidos. Debía ser ocasión de escándalo para toda persona bien nacida, porque cautivaba con sus ojos la atención de las personas. Herodes preguntó a Juan que le dijese claramente lo que pensaba de Jesús, que promovía tanto tumulto en Galilea. ¿Quién era? Si él venía a ocupar su lugar, ya que había oído decir que él, Juan, había anunciado su venida, que hasta ahora no había prestado mayor atención a ese anuncio, que ahora le dijese claramente todo su parecer, puesto que ese hombre, decía Herodes, habla cosas maravillosas, habla de un reino, se llama hijo de un rey en sus comparaciones, a pesar de que se sabe que es hijo de un pobre carpintero. Entonces vi cómo habló Juan como si estuviese delante del pueblo, con voz entonada y fuerte, dando testimonio de Jesús. Dijo que él no era sino un preparador de los caminos, que él no era nada en su comparación, que nadie había sido ni podía ser lo que él era, ni siquiera los profetas, que era el Hijo del Padre, el Cristo, el Rey de los Reyes, el Salvador y Restaurador del reino, que no había fuerza alguna contra él, que era el Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo, y otras cosas semejantes. Así habló de Jesús, en alta voz, llamándose a sí mismo un precursor y preparador de su camino, y su humilde siervo. Dijo todo esto en tono tan encendido y tenía un aspecto tan extraordinario en su ser, que Herodes apareció presa de grandísimo temor y angustia, y terminó por taparse los oídos por no oír más. Al fin dijo a Juan, tú sabes que te quiero bien, pero tú hablas de mí de un modo que levantas tumulto contra mí, porque me reprochas siempre mi casamiento. Si moderas tu celo indiscreto y reconoces delante del pueblo mi casamiento, te dejaré libre, y podrás ir a enseñar y a bautizar. Entonces levantó Juan de nuevo su voz contra Herodes, con gran severidad y reprochó su vida delante del pueblo, y su mal ejemplo, y añadió, yo conozco tus sentimientos, y sé que reconoces lo que es justo, y que tiemblas ahora delante del juicio, pero te has cargado con sacos pesados, que no te dejan mover, y te has enredado en los lazos de la impureza. La ira de la mujer en ese momento no es para describirse, y Herodes cobró un temor tan grande que hizo alejar enseguida a Juan, y lo mandó poner en otra prisión que no tenía vista hacia afuera, de modo que ya no podía ser oído por el pueblo. Tuvo Herodes esta reunión con Juan por causa del tumulto del pueblo que iba al bautismo, y porque habían llegado a sus oídos, por los herodianos, las maravillas que obraba Jesús. En todo el país, se hablaba de la justicia severa que se había hecho en Jerusalén de algunos adúlteros que los herodianos habían acusado y llevado desde Galilea.
Se decía que a los pequeños pecadores se los castigaba y a los grandes se los dejaba libres, pues precisamente los herodianos eran amigos de Herodes, el adúltero, y que este rey tenía preso a Juan precisamente porque le reprochaba su adulterio. Herodes no estuvo conforme con lo que sucedía en Jerusalén. He visto cómo ejecutaron a estos pecadores. Se les leyó su pecado y luego se les confinó en un lugar donde había un hoyo angosto, a cuyo borde estaban ellos. Caían de ahí sobre una cuchilla, que les cortaba la garganta, y abajo había unos encargados de sacar el cadáver. Caían en una máquina preparada donde les era cortada la cabeza. Era en el lugar donde después fue muerto Santiago. Al día siguiente Jesús enseñó todavía entre los campesinos. Habían venido Andrés, Santiago y Juan a este lugar con Jesús. Natanael se encontraba en su casa en las afueras de la ciudad de Genebris. Jesús dijo a sus discípulos que iría a través de Samaria, hacia el Jordán, al lugar de los bautismos. Del campo donde Jesús enseñaba no estaba lejos el pozo de Dotaim, donde fue vendido José por sus hermanos. Las gentes preguntaron si hacían bien manteniendo y alimentando a los trabajadores que se habían quedado baldados o enfermos y ya no podían trabajar. Jesús les dijo que cumplían un deber, pero que no se alabasen por ello, de otro modo perderían su premio. Fue luego a las chozas de esos enfermos, sanó a muchos y los mandó a la enseñanza y al trabajo. Capítulo 48. Jesús en Genebris. Se dirigió Jesús a Genebris para la fiesta del sábado. Esta ciudad es tan grande como Münster. Está como a media hora desde la altura del campo donde estaba Jesús, hacia el oriente, en una ladera con jardines, baños y lugares de recreo. Del lado de donde venía Jesús estaba fortificado con zanjas profundas de agua cavadas en las piedras. Después de media hora de camino llegó Jesús con sus discípulos a las murallas y las torres de la puerta de la ciudad. Habían llegado hasta allí varios discípulos de los alrededores, y estaban como 12 cuando entró en la ciudad. Estaban reunidos muchos fariseos, saduceos y herodianos para el sábado. Se habían propuesto tender lazos a Jesús con preguntas, y decían entre sí que en pequeños lugares era difícil hacerlo porque allí se mostraba más osado, pero que aquí, entre ellos, no iba a hacer lo mismo. Estaban seguros de su triunfo. Por causa de esta disposición que llevaban, los más de los presentes se mantuvieron quietos, y no hicieron demostración alguna ante su venida. Entró sin ruido en la ciudad, y los discípulos le lavaron los pies en un lugar fuera de la sinagoga. Los escribas y fariseos estaban reunidos en la sinagoga y recibieron a Jesús sin demostraciones, con fingida reverencia. Le dejaron leer y explicar. Jesús leía a Isaías y explicaba. Eran los puntos de 54, 55 y 56, y se trataba de cómo Dios establece su iglesia, cómo la quiere edificar costosamente, cómo todos deben acudir a beber las aguas, y los que no tienen dinero, que acudan y coman pan. Se esforzaron por saciar su hambre en la sinagoga, pero allí no había pan, y la palabra de su boca, del Mesías, debía completar su obra. En el reino de Dios deben los extranjeros, los paganos, trabajar también y ser fructíferos, si tenían la fe. Llamó a los paganos cortados de la rama, porque no tenían parte en la descendencia del Mesías, como los patriarcas. Jesús explicó todas estas cosas en relación, con su reino, con la iglesia, con el cielo. Comparó también, a los maestros presentes de los judíos a perros mudos, que no vigilan, sino que comen, engordan y se divierten. Entendía a los herodianos y saduceos que solo espiaban, y sin ladrar, asaltaban a las gentes y al mismo pastor. Su enseñanza fue muy severa y muy oportuna. Por conclusión leyó a Moisés, 5, 11 a 29, de la bendición y de la maldición, desde Garizim y Ebal, y mucho sobre los mandamientos y sobre la tierra prometida. Todo se refería al reino de Dios. Un herodiano se adelantó y preguntó con mucha reverencia de cuánto sería el número de los que entrarían en su reino. Querían, con esta pregunta, ponerlo en apreturas, porque, según ellos, todos los circuncidados tendrían parte, y según él, había hablado de circuncisos y de paganos y reprobaba a muchos judíos. Jesús no tocó directamente el punto de la pregunta, sino que enseñó en torno de la misma, llegando a un punto que hizo inútil la pregunta. Les respondió con otras preguntas: ¿cuántos de los judíos del desierto entraron en la tierra prometida? ¿Acaso habían pasado todos por el Jordán? ¿Cuántos en realidad habían poseído la tierra prometida?
¿La habían poseído toda? ¿No la habían poseído acaso en parte con los paganos? ¿No habían sido nunca desalojados de ella? Les dijo también que nadie entrará en su reino, sino por el camino estrecho y la puerta de la esposa. Me fue mostrado que esta puerta era María y la Iglesia, en la cual somos renacidos por el bautismo, y de la cual nació el esposo, para que él nos lleve a la Iglesia y por medio de la Iglesia, a Dios. Contrapuso el entrar por la puerta de la esposa al entrar por alguna puerta lateral. Era una comparación como la del buen pastor y la del mercenario, Juan 1. Repitió que solo por esa puerta era la entrada. La palabra de Jesús en la cruz, antes de su muerte, cuando nombró a María, madre de Juan, y a Juan, hijo de María, tiene un significado misterioso con este renacimiento por la muerte de Jesús. No pudieron esa tarde reprocharle nada y en realidad se habían preparado para la conclusión del sábado. Es una cosa notable la que observo en estos hombres, cuando están juntos, se glorían y tienen por seguro que pondrán en apuros a Jesús por su enseñanza, y cuando están en su presencia, no atinan a decir nada, se muestran admirados y callan, parte por admiración y por parte por la ira que los domina. Jesús dejó la sinagoga muy tranquilo, y le llevaron a una comida con un fariseo donde tampoco fueron capaces de hablarle nada reprensible. Les contó aquí una parábola de cierto rey que preparó una comida, e invitó a los comensales para determinada hora y a los que llegaron tarde no los dejaron entrar. De aquí se fue a dormir a casa de un fariseo, conocido de Andrés. Este hombre recto había defendido a los discípulos, entre ellos a Andrés, los cuales habían sido citados ante el juicio después de la Pascua. Su defensa fue eficaz. Este hombre, de poco tiempo viudo, no era anciano aún, y más tarde se juntó con los discípulos. Su nombre era Dinocus o Dinotus, y su hijo de 12 años se llamaba Josafat. Su casa está fuera de la ciudad, por la parte del oeste. Jesús había entrado en la ciudad por el mediodía, pues había caminado por la altura de Dotaim más al mediodía que Genebris, y después vuelto a ese mismo paraje. La casa del fariseo estaba en el oeste y la casa de Natanael al norte, hacia Galilea. Hoy he visto que Herodes, después de la entrevista que tuvo con Juan, mandó a un empleado que hablara con suavidad al pueblo amotinado, y le dijera que no tuvieran temor por causa de Juan, y que volvieran tranquilos a su casa, que se encontraba bien de salud, y tenía buen trato, que Herodes solo quería tenerlo más cerca de sí, y que si persistían en sus tumultos podían perjudicar al mismo Juan y hacerlo sospechoso, que se volvieran a casa, pues pronto volvería a aparecer de nuevo para bautizar en el Jordán. Como también llegaron los mensajeros enviados por Jesús, la gente se fue dispersando, aunque Herodes se mantuvo en grande ansiedad y temor. La ejecución de los adúlteros en Jerusalén despertó en todos el recuerdo de su propio adulterio, y se decía en alta voz que había tomado preso a Juan porque decía la verdad y sostenía el derecho por causa de cuya transgresión habían sido ejecutados aquellos de Jerusalén. Además oía decir los prodigios y las enseñanzas de Jesús que quería venir al Jordán para enseñar. Estaba en grande temor pensando que con esto se levantaría aún más el pueblo, y con esta agitación he visto que celebró una reunión de fariseos y herodianos para ver cómo podrían detener a Jesús. La conclusión fue que envió a 8 de ellos a Jesús con el encargo de decirle buenamente que se detuviese en la Alta Galilea y del otro lado del mar de Galilea, y allí enseñase e hiciese prodigios, y no pasase al territorio de Herodes en Galilea ni bajara al Jordán, en la comarca del mismo rey. Que le recordasen el caso de Juan, que Herodes podría fácilmente verse obligado a juntarlo con Juan en la misma prisión. Esta misión salió hoy mismo para la Alta Galilea. A la mañana siguiente enseñó Jesús de nuevo en la sinagoga, sin mayores contradicciones, pues pensaban asaltarlo con preguntas recién en la enseñanza de la tarde. Jesús enseñó sobre Isaías y Moisés, 5. Vino también la oportunidad de enseñar sobre la manera digna de celebrar el sábado, y habló mucho tiempo sobre ello. Los enfermos de esta ciudad no se atrevieron a presentarse para pedir salud, tanto habían sido atemorizados por los adversarios. Jesús habló en la sinagoga. Para que lo oyeran los espías, del mensaje que enviaba Herodes a él, cuando vengan digan a esos zorros que le lleven esta noticia al zorro, que no tenga cuidado por él y que prosiga y cumpla el designio que tiene contra Juan, que él no se detendría por consideración alguna y enseñaría a donde tuviese misión de hacerlo, en cualquier lugar, y en Jerusalén, si fuera necesario, que él cumpliría su misión para dar cuenta de ella ante su Padre Celestial.
Los oyentes se irritaron sobremanera al oír estas cosas. Por la tarde fue Jesús con sus discípulos desde la casa del fariseo Dinotus a caminar un rato, y como pasaran, al llegar a la puerta, junto a la casa de Natanael, entró Andrés y lo llamó fuera. Natanael presentó a Jesús a un sobrino suyo, hombre joven, a quien él pensaba entregarle el negocio, para seguir luego a Jesús, despreocupado ya. Creo que está disponiendo las cosas para ir con Jesús desde este momento, siguiéndole en su viaje. Después de este paseo entraron en la ciudad en la parte donde estaba la sinagoga. Unos 12 pobres trabajadores que habían enfermado en el trabajo o accidentes habían oído la curación de sus hermanos del campo de las mieses, y con la esperanza de igual curación se habían introducido en la ciudad, y se habían dispuesto en fila delante de la sinagoga para implorar su curación. Jesús pasó entre ellos consolándolos y diciéndoles que tuvieran paciencia por algún tiempo. Pero detrás ya venían los escribas irritados porque estos extranjeros se hubiesen atrevido a pedir salud a Jesús, puesto que hasta ese momento habían logrado ellos detener a los enfermos. Fueron con furia contra estos pobres enfermos y aparentando mirar por Jesús, dijeron que no promovieran aquí estorbo y admiración, y se alejasen, que Jesús tenía cosas más importantes que hacer que tratar con ellos, que ahora no era el tiempo de conversar con él, y como los pobres enfermos no se apuraban a salir, lo sacaron a viva fuerza. En la sinagoga enseñó Jesús la manera de celebrar el sábado. Trataba de esto el pasaje de Isaías que hoy leía. Cuando así estaba enseñando miró y señaló a la zanja honda que corría en torno de la ciudad, al borde de la cual estaban pastando los asnos en que habían viajado. Si uno de estos asnos cae en la zanja, podrán sacarlo para que no perezca. Ellos callaron. Preguntó si eso lo pueden hacer con un hombre. Callaron. ¿Permitirían ellos que les favorecieran en el cuerpo o en el alma en día sábado? ¿Es lícito hacer una obra de misericordia en día sábado? También callaron. Ya que calláis, debo concluir que vosotros no tendréis nada en contra. ¿Dónde están los enfermos que pidieron ayuda delante de la sinagoga? Traedlos aquí. Y como no quisieran hacerlo, dijo, como no lo queréis hacer, lo haré por mis discípulos. Entonces se consultaron entre ellos e hicieron venir a los enfermos. Estos entraron en estado miserable. Eran 12, unos baldados, hinchados otros por la hidropesía. De modo que algunos tenían los dedos separados unos de otros. Ahora estaban muy contentos, ya que antes habían quedado sumamente entristecidos por el rechazo de los escribas. Jesús les mandó ponerse en hilera. Era conmovedor ver cómo los menos enfermos dejaban a los más dañados ponerse delante, y ayudarse unos a otros para que Jesús los pudiera curar antes. Jesús bajó algunos escalones y llamó a los primeros, que tenían en su mayoría los brazos en mal estado. Jesús oró sobre ellos, en silencio, mientras alzaba los ojos al cielo, y pasó su mano sobre los brazos dañados. Luego movió sus dedos, manos y brazos, y les dijo que pasasen atrás y alabasen a Dios. Estaban sanos. Los hidrópicos apenas podían avanzar. Jesús les puso las manos sobre la cabeza y el pecho, se sintieron mejorados y con fuerzas, pudiendo volver a su lugar. El agua les fue saliendo luego en un par de días. Mientras sucedía esto, se suscitó un gran concurso de pueblo y de otros enfermos que alababan a Dios en compañía de los recién sanados. El concurso fue tan grande que los escribas y fariseos, llenos de ira y de rabia, se fueron alejando, al fin terminaron con salir de la sinagoga. Jesús entonces enseñó al pueblo sobre la proximidad del reino, de la penitencia y de la conversión hasta la conclusión del sábado. Los escribas con todo su aparato de preguntas y de capciosas interrupciones no atinaron a decir palabra. Es en verdad una cosa que causa risa como habían creído entre ellos poner en apreturas a Jesús, y luego ni siquiera atinaron a decir una palabra y perdían toda autoridad delante de él, no sabiendo siquiera contestar ninguna pregunta que Jesús les hacía. Capítulo 49. Jesús invitado a una comida. Otros viajes. Después del sábado hubo una gran comida en un sitio abierto de recreo, con motivo de la terminación de la cosecha, y Jesús y sus discípulos fueron invitados. Estaban presentes los más distinguidos habitantes, algunos extranjeros y varios de los campesinos más acomodados del lugar. Había varias mesas preparadas. Sobre las mesas había toda clase de productos de la cosecha, frutas, trigo,
aves y en general algo de todo lo propio de esa estación, y en doblada cantidad. Había unos animales ya asados prontos para comer, y otros muertos y preparados para ser asados, como señal de abundancia. Se le había señalado a Jesús y a sus discípulos un lugar principal, pero un orgulloso fariseo se había adelantado y acomodado en un lugar principal. Jesús al llegar a la mesa habló en voz baja con él, preguntándole cómo se ponía en ese lugar. Contestó el fariseo, porque aquí está establecida la loable costumbre de que los más sabios y más nobles ocupen el primer lugar. Jesús le replicó que aquellos que en la tierra toman los primeros puestos, no encontrarían lugar alguno en el reino de su Padre. El hombre, avergonzado, salió de allí y se fue a sentar en otro lugar más retirado, pero de tal modo disimulando como que elegía él, por gusto, otro lugar. En la mesa explicó Jesús algunas cosas más sobre Isaías, 58:7. Lleva al hambriento tu pan, y a los que están en miseria, llévalos a casa. Luego preguntó si no tenían allí alguna buena costumbre, como la acción de gracias por la abundante cosecha, de invitar a los pobres y de repartir con ellos los alimentos. Se maravillaba de que hubiesen dejado esa costumbre y preguntaba dónde estaban los pobres. Puesto que lo habían invitado y que presidía como maestro debía él, añadió, cuidarse de que asistiesen los invitados naturales y de ley y mandó que llamasen a los que había sanado en la sinagoga y a todos los demás pobres del lugar. Como no lo hicieron enseguida, salieron sus discípulos a la calle y llamaron a los pobres, y cuando llegaron les dejó Jesús su lugar en la mesa y los discípulos hicieron lo mismo. Los fariseos, contrariados. Poco a poco fueron abandonando las mesas. Jesús con sus discípulos y otras buenas personas sirvieron a los pobres y repartieron todo lo que sobraba, de modo que quedaron sobremanera contentos. Después se dirigió Jesús con los suyos a la casa del fariseo Dinotus para tomar algún descanso. Al día siguiente vinieron innumerables enfermos de Genebris y de los alrededores a la casa donde se albergaba, y Jesús se pasó toda la mañana sanando y exhortándolos. Había muchos mancos e hidrópicos. El hijo de Dinotus, que tenía unos 12 años, y se llamaba Josafat, siguió a Jesús cuando su padre se hizo discípulo. Los niños judíos llevaban un vestido largo con un cuchillo a ambos lados, cuyo ribete estaba partido, delante, hasta los pies, tenía botones y ligaduras. Cuando el vestido de los niños llevaba faja, entonces era rizado, de otro modo caía como una túnica que a menudo se recogía un tanto. Cuando Jesús se separó de Dinotus, lo estrechó contra su corazón, y el hombre lloró de ternura. Jesús se encaminó en compañía de varios de sus discípulos hacia el sur a través de valles, por 2 o 3 horas, y pernoctó en una ladera de monte donde había un galpón de cosechadores vacío. Estaban con él, Natanael, Andrés, Santiago, Saturnino, Aristóbulo, Tarsisus, Pármenas y otros 4 discípulos. El lugar estaba entre 2 ciudades, la de la izquierda Ulama y la de la derecha, Japia. Ulama está enfrente de Tarichea. Como Genebris está enfrente de Betulia. Se encuentran a respetable distancia, pero la montaña está de tal manera que parecería que Betulia se halla sobre estas ciudades. Este lugar está, en el viaje de Jesús, al parecer muy cerca, pero el camino tuerce, de modo que se lo pierde de vista. Aquel campo donde Jesús enseñó a los hombres de la cosecha, es realmente el campo donde José encontró a sus hermanos con el ganado, y el pozo cuadrangular allí existente es la misma cisterna donde echaron a José. Capítulo 50. Jesús en Abel-Mehola. Jesús caminó desde ese refugio nocturno unas 5 horas más lejos hacia el mediodía y llegó a eso de las 2 de la tarde a la pequeña ciudad de Abel-Mehola, donde había nacido el profeta Eliseo. Está en una altura, de modo que las torres aparecen a nivel con los barrancos del lugar. Se halla solo a algunas horas de Sitópolis, y por el oeste se entra en el valle de Jezrael. En la misma línea. No lejos de Abel-Mehola, próximo al Jordán, está el pueblo de Besek. Samaria dista varias horas hacia el sudoeste. Abel-Mehola está en los límites de Samaria, habitada por judíos. Jesús y sus discípulos se sentaron delante de la ciudad en un lugar de descanso, como es costumbre en Palestina, de donde son generalmente invitados a entrar en la casa por algún caritativo habitante que los vea allí descansando. Así sucedió aquí. Pasaron algunos que los reconocieron porque habían estado aquí en la fiesta de los tabernáculos, y lo anunciaron en casa.
Vino entonces un acomodado campesino, con siervos, y trajo a Jesús y a sus discípulos bebida. Pan y miel, los invitó a su casa, y ellos le siguieron. Les lavó los pies y cambió sus vestidos, sacudió y limpió los de ellos, que volvieron a ponerse después. Enseguida preparó una comida, a la cual convidó también a varios fariseos con los cuales estaba en buenas relaciones, y estos aparecieron bien pronto. Se mostró extremadamente amigo y cortés, pero internamente era un granuja. Pretendía gloriarse después de que el profeta había estado en su casa y dar ocasión a los fariseos de espiar a Jesús. Pensaban que solos en la mesa les sería más fácil que delante de todo el pueblo en la sinagoga. Apenas se había preparado la mesa cuando aparecieron todos los enfermos del lugar en la casa y en el patio del hombre que había invitado, cosa que irritó a los fariseos no menos que al dueño de casa. Salió fuera y quiso echarlos, pero Jesús le dijo: «Yo tengo otra hambre que la de alimentos», y no se sentó a la mesa, sino que salió afuera, donde estaban los enfermos, y comenzó a sanarlos, y todos sus discípulos le siguieron en este trabajo. Había también varios endemoniados que clamaban. Los libró con una mirada y con una orden. Muchos de estos enfermos tenían una o las dos manos baldadas. Jesús pasó sus manos sobre sus miembros doloridos y los movió una y otra vez. Otros eran hidrópicos, y les puso sus manos sobre la cabeza y el pecho. Otros estaban como tísicos, otros con granos malos. A unos les mandaba a bañarse, a otros les decía que sanarían en pocos días, y les prescribía ciertas obras. Lejos de allí, apoyados a un muro, estaban, veladas y avergonzadas. Varias mujeres que miraban temerosas hacia él, padecían flujo de sangre. Por último fue Jesús a ellas, las tocó y ellas se echaron a sus pies, sanas. Todos alababan y bendecían a Dios, mientras los fariseos, adentro, habían cerrado las puertas y entradas a la sala y comían allí, y de tanto en tanto miraban por las rejas la escena y se irritaban. Todo esto duró tanto tiempo que los fariseos, si quisieran volver a sus casas, debían atravesar entre los enfermos y sanados y de todo el concurso del pueblo que cantaba y alababa a Dios. Esto hubiera sido una lanzada a su corazón. Al fin se hizo tan grande el gentío que Jesús tuvo que retirarse al interior de la casa para que se dispersaran. Era ya al anochecer cuando vinieron 5 levitas e invitaron a Jesús y a sus discípulos a su escuela y a albergarse con ellos. Dejaron la casa del rico campesino, dándole las gracias. Y Jesús dio una lección breve, y usó de la palabra zorros, como cuando habló de los herodianos. El hombre, por su parte, se mostró siempre deferente. En la casa de la escuela tomó Jesús algún alimento con sus discípulos, y pasaron la noche en un largo corredor donde habían preparado con alfombras lugares de descanso, divididos por biombos. En la misma casa hay una escuela de niños. En otra pieza se instruyen las jóvenes, ya algo crecidas, que necesitan una educación a fondo si piden ser judías de religión. Esta escuela existía desde los tiempos de Jacob. Como Jacob era perseguido siempre por Esaú, Rebeca, su madre, lo había mandado a Abel-Mehola donde vivía en secreto cuidando su ganado y tenía consigo algunos peones y siervos. Vivía allí Jacob en tiendas y Rebeca mantenía una escuela para niñas cananitas y otras paganas que deseaban ser judías. Como Esaú, sus hijos y sus siervos solían casarse con estas extranjeras, Rebeca tenía esta escuela donde instruía a las jóvenes paganas que iban a casarse con judíos, para que practicasen su religión y tuviesen sus costumbres. Esto lo hacía por necesidad, aunque tenía aversión a estas extranjeras. Este campo le pertenecía. Jacob se mantuvo aquí mucho tiempo oculto y cuando preguntaban se les decía que Jacob estaba en el extranjero guardando su ganado. A veces venía secretamente a ver a su madre, que lo ocultaba algún tiempo, hasta que volvía a su escondite de Abel-Mehola. Allí cavó un pozo, que es el mismo donde estuvo Jesús sentado. Este pozo era tenido en grande veneración y estaba cubierto. Jacob había cavado también otros pozos y cisternas cuadrangulares a donde se bajaba por escalones. Más tarde se vino a conocer su refugio y antes que él mismo se comprometiese con alguna cananita, Rebeca e Isaac lo mandaron a Labán, su tío, donde se ganó las manos de Raquel y de Lía. Capítulo 51. Noticias sobre la escuela de Rebeca y la gente de Canaán. Tuvo que poner Rebeca su escuela lejos de su casa, en el país de Jat, porque Isaac tenía frecuentemente disputas con los filisteos que le arruinaban sus posesiones.
Había puesto Rebeca en aquel lugar a un hombre de su país Mesopotamia y a su nodriza, que creo era su mujer. Las alumnas vivían en tiendas, y eran instruidas en todas las cosas que necesitaban saber las mujeres de pastores que llevaban el orden en la casa. Aprendían los deberes de una mujer en la religión de Abraham y sus costumbres. Tenían jardines y huertas, y plantaban zapallos, melones, sandías y pepinos y una variedad de trigo. Tenían ovejas de gran tamaño y bebían leche de cabras, o la comían en forma de quesos. Se instruían en leer y escribir, cosa que para ellas les resultaba muy difícil. No se escribía entonces tanto como ahora y se hacía sobre retazos gruesos y oscuros. No eran rollos, como más tarde, sino cortezas de ciertos árboles. He visto cómo las sacaban de las plantas. Para escribir marcaban con fuego las letras en la corteza. Tenían una cajita con casilleros, y he visto que estos casilleros eran brillantes por arriba porque contenían toda clase de signos de metal dentro. Para escribir calentaban estos signos y los grababan en la corteza uno después de otro. He visto el fuego donde calentaban estos signos, que usaban también para cocinar, asar, cocer y como lámpara, y como la usaban, y pensé en ese momento que tenían la lámpara bajo el celemín. En un recipiente que me recordaba algo parecido que tienen los ídolos sobre la cabeza, se veía encendida una masa negra que tenía en medio un agujero, creo, para el aire. Unas torrecitas en torno del borde del recipiente eran huecas, y allí se echaba lo que había que cocer. Sobre este brasero ponían boca abajo un cobertor, arriba delgado, con agujeritos por encima y en torno torrecitas, en el cual se podía calentar algunas cosas. En estos braseros había en torno aberturas y hacia donde querían tener luz se abría o corría una de esas ventanitas, y la llama de ese lado iluminaba el aposento. Solían abrir solo por el lado donde no corría el viento, que en las tiendas de campaña suele colarse con facilidad. Debajo del brasero había un cenicero donde ponían, al rescoldo, tortas, y por la parte de arriba calentaban agua para baños, lavados y cocina. También asaban sobre estos braseros. Estos recipientes eran livianos y podían llevarlos en sus viajes. Sobre uno de estos braseros se calentaban las letras, y luego eran grabadas en las cortezas. Los cananitas eran de cabellos negros y más oscuros que Abraham y su gente. Estos eran más amarillentos y de un rojizo brillante. Las mujeres cananitas vestían diferente de las judías. Tenían un vestido de lana amarillo que llegaba a las rodillas. Se componía de 4 trozos atados debajo de la rodilla y una ancha bombacha que no estaba sujeta a medio cuerpo, como en las mujeres judías, sino que caía en anchos pliegues. En torno del cuerpo estaba esta bombacha recogida. La parte superior del cuerpo estaba cubierta de 2 trozos de telas que cubrían el pecho y la espalda. Estos trozos de tela estaban recogidos y atados sobre los hombros. Era una especie de escapulario ancho abierto a ambos lados y cerrado en torno del cuerpo. Parecían de este modo el cuerpo y las caderas como un saco largo atado en el medio y terminado de pronto en las rodillas. Llevaban suelas atadas con correas hasta las rodillas, a través de las cuales se veían las piernas. Los brazos estaban cubiertos con trozos transparentes y anillos de metal brillante que se cerraban como mangas. Tenían en la cabeza una gorra de plumas finas terminada en punta por detrás como un yelmo con tupido mechón. Eran de hermosa contextura, pero mucho más ignorantes que las hijas de Israel. Algunas llevaban mantos largos, arriba estrechos y abajo anchos. Las mujeres de Israel llevaban una prenda interior, luego un camisón largo y encima un vestido largo abotonado por delante, la cabeza cubierta con el velo o si no con telas rizadas como suelen llevar hoy las gentes en torno del cuello. He visto también lo que aprendían en tiempos de Rebeca. Era la religión de Abraham, la creación del mundo, y de Adán y Eva, su estadía en el paraíso, la tentación de Eva por Satanás y la caída del primer hombre en la culpa por faltar a la obediencia de abstenerse de la fruta que Dios les había prohibido. Con la comida de la fruta entró la concupiscencia en el hombre. Se les enseñaba que Satanás les había prometido una ciencia divina a nuestros primeros padres. Mas el hombre se sintió como ciego después del pecado, se le cubrieron los ojos como con una piel, perdieron una vista clara de las cosas que antes tenían, ahora deben trabajar, criar hijos con dolor y esforzarse mucho para adquirir cualquier conocimiento de las cosas. Aprendían que a la mujer se le había prometido un hijo que aplastaría la cabeza de la serpiente, de Caín y Abel, y de los descendientes de Caín,
como se malearon, y como los hijos de Dios, es decir, los buenos, se dejaron seducir por la belleza de las hijas de los hombres, y como de su unión nació una raza de estatura gigantesca, llena de fuerza diabólica, y ciencias y artes malas. Estos gigantes habían inventado todas artes de engaño y seducción, falsa ciencia, todo lo que aparta de Dios y lleva al pecado, y habían pervertido de tal manera a los hombres, que Dios determinó exterminarlos salvando solo a Noé y su familia. Esta raza había tenido su asiento en una alta montaña, y había avanzado cada vez más hasta que Dios los exterminó en el diluvio, y la alta montaña se hundió y se formó allí un mar, el Mar Negro. Se les enseñaba del diluvio, de la salvación de Noé en el arca, de Sem, Cam y Jafet, del pecado de Cam y de la malicia de los hombres en la edificación de la Torre de Babel. Esta edificación de la torre, su destrucción, la confusión de las lenguas y la enemistad de los hombres se les decía que tenía relación con aquellos soberbios gigantes de artes diabólicas que habitaban la montaña, y que era el resultado de las uniones ilícitas con las cananitas, y que también en la Torre de Babel se practicaban cultos idolátricos. Con estas enseñanzas se apartaban a esas jóvenes paganas de toda comunicación con los idólatras, de las artes de seducción y de los adornos inmodestos, de la magia, de la sensualidad y de todo lo que aleja de Dios, previniéndolas contra todo lo que pertenece al pecado, causa por el cual Dios castiga a los hombres. Se las exhortaba, por el contrario, al temor de Dios, a la obediencia, a la sumisión y al cumplimiento de todas las obligaciones y a la observancia de la sencilla vida de los pastores. Se las instruía en los mandamientos que Dios había dado a Noé, por ejemplo, no comer carne cruda. Se les enseñaba cómo Dios eligió a la familia de Abraham para formar un pueblo elegido, de cuya descendencia debía nacer el Mesías sacando a Abraham de la tierra de Ur y separándolo de los demás. Se les enseñaba cómo Dios había enviado a Abraham a hombres sabios, es decir, hombres que aparecían con vestidos blancos y resplandecientes, y que éstos le dieron a Abraham el misterio de la bendición de Dios para que su descendencia fuera más grande que todos los demás pueblos de la tierra. De la entrega del misterio solo se les hablaba en general, como de una bendición de la cual debía nacer el Mesías. Se les hablaba de Melquisedec como de un hombre sabio que había ofrecido pan y vino y había bendecido al mismo Abraham. También se les enseñaba del castigo caído sobre Sodoma y Gomorra. Capítulo 52. Jesús visita la escuela de Rebeca. Cuando Jesús entró en la escuela estaban las jóvenes haciendo un cálculo sobre la venida del Mesías y todas llegaron con sus cuentas a determinar el tiempo presente. La entrada de Jesús produjo una impresión extraordinaria. Jesús enseñó sobre esto mismo y explicó todo claramente. El Mesías estaba allí y no era reconocido. Habló del Mesías desconocido y del cumplimiento de las señales que deben hacerlo reconocer. De las palabras, una virgen dará a luz un hijo, habló Jesús en términos oscuros. Esto les era difícil comprenderlo ahora. Les dijo que debían considerarse dichosas de vivir en este momento tan deseado por los patriarcas y los profetas, que no lo alcanzaron. Habló de las persecuciones y de los sufrimientos del Mesías, les explicó varios pasajes y les dijo que pusieran atención a lo que había de suceder en la próxima fiesta de los tabernáculos, en Jericó. Habló de prodigios y de un ciego que había de sanar. Les hizo un cálculo del tiempo del Mesías, habló de Juan y de su bautismo, y preguntó si ellas deseaban también el bautismo. Les enseñó la parábola de la dracma perdida. Estas niñas estaban sentadas en la escuela con las piernas cruzadas, a veces con una rodilla levantada. Cada una tenía un banquillo al lado que formaba un ángulo. De un lado se apoyaban lateralmente, y sobre la parte más ancha ponían sus rollos cuando escribían. A menudo estaban de pie para escuchar las lecciones. Había en la misma casa una escuela de niños. Era una especie de asilo, una fundación para educar niños huérfanos o niños judíos rescatados de la esclavitud, que habían crecido lejos de toda enseñanza judaica. Tenían parte en la enseñanza fariseos y saduceos, y eran recibidas también niñas pequeñas que eran instruidas por otras mayores. Cuando entró Jesús en la escuela de los niños, estaban estos ocupados en calcular algo sobre la historia de Job, y no acababan de salir del paso. Jesús les explicó lo que no entendían, y les puso en la pizarra algunos signos para aclararlo. Les explicó también algo que trataba de una medida de 2 horas de camino o de tiempo, que ahora no recuerdo, y les habló mucho a los niños del libro de Job, que era desechado por algunos rabinos como verdadera historia,
porque los edomitas, de cuyo país era Herodes, se burlaban de los judíos por ser crédulos de la historia de un hombre del país de Idem, donde nadie lo conocía. Decían que lo de Job solo era una fábula o parábola para entretener a los israelitas en el desierto. Jesús explicó a los niños la historia de Job, como sucedió en realidad, y lo explicó al modo de los profetas y maestros de la niñez, como si viera todo ante sus ojos, como si fuese su propia historia, como si hubiese él visto y oído todo, o como si Job mismo le hubiese contado a él su historia. Parecíales a los niños que él había vivido con Job, o que era un ángel de Dios o el mismo Dios. Y esto no les extrañaba a aquellos niños, sentían por momentos que era un profeta, y sabían algo de Melquisedec de quien nadie sabía lo que era en realidad. Les habló, en una parábola, del significado de la sal y del hijo pródigo. Mientras tanto habían llegado los fariseos, los cuales se irritaron porque Jesús se aplicaba a sí mismo muchas cosas que decía del Mesías. Por la tarde anduvo Jesús con esos levitas y con los niños delante de la ciudad. Las niñas pequeñas, guiadas por las mayores, venían detrás. Algunas veces se detenía Jesús hasta que llegaran las niñas, mientras los niños caminaban delante. Les enseñaba, haciendo comparaciones con las cosas que veían en la naturaleza. De todas las circunstancias sacaba lección, de la vista de los árboles, de los frutos, de las flores, de las abejas, de los pájaros, del sol, de la tierra, del agua, del ganado y del trabajo del campo. Les habló maravillosamente de Jacob y del pozo que cavó en este lugar, y como ahora venía a ellos, a los niños, el agua viva, y lo que significa cegar el pozo, taparlo con basura, como hacían los enemigos de Abraham y de Jacob, y aplicó esto a los que intentan desacreditar los prodigios y las enseñanzas de los profetas, como hacen los fariseos.